Hermano, hermana, hoy voy a hablarte de algo que pocas veces se predica con claridad desde el púlpito, pero que es absolutamente fundamental para la salud de tu matrimonio, para tu santidad personal y para la plenitud de tu vida conyugal. ¿Qué dice Dios y qué enseña la Iglesia sobre las relaciones íntimas dentro del matrimonio? Y quiero empezar diciéndote algo que quizá te sorprenda, algo que va completamente contra lo que el mundo y hasta algunos cristianos mal formados creen. La intimidad matrimonial no es algo sucio que Dios tolera a regañadientes, es un don sagrado, es un regalo hermoso que Dios mismo diseñó para el gozo mutuo de los esposos, para la procreación y para la unión profunda de dos personas que se han entregado totalmente el uno al otro en el sacramento del matrimonio. El problema es que durante siglos hubo una distorsión terrible, una influencia del maniqueísmo y del gnosticismo que veían el cuerpo como algo malo, la sexualidad como algo inherentemente pecaminoso, y eso produjo generaciones de católicos llenos de culpa, de vergüenza, de miedo, que no podían disfrutar del regalo que Dios les dio. Pero la verdad revelada en las Escrituras y en el magisterio auténtico de la Iglesia es muy diferente. Tu cuerpo es bueno porque Dios lo creó. Tu sexualidad es buena porque Dios la diseñó. Y dentro del matrimonio, la expresión plena de esa sexualidad no solo es permitida, sino celebrada, bendecida, santificada. Entonces, si llevas años viviendo tu intimidad matrimonial con culpa, con vergüenza, creyendo que es algo inferior, o que cada vez que te unes a tu cónyuge estás cometiendo algo apenas tolerado por Dios, necesitas renovar completamente tu comprensión, necesitas sanar esas heridas, necesitas recibir la verdad liberadora que Cristo vino a traer. Ahora bien, y esto es lo que cambiará radicalmente tu experiencia matrimonial si lo comprendes. La intimidad sexual en el matrimonio no es solo un acto físico, no es solo un alivio de tensión, no es solo placer corporal, es un lenguaje completo, es una comunicación profunda entre cuerpo, mente y espíritu, donde dos personas se dicen con sus cuerpos lo que prometieron con palabras el día de su boda: te entrego todo, te recibo todo, somos una sola carne, mi vida es tuya, tu vida es mía, nos pertenecemos mutuamente y solo mutuamente. Y cuando esta intimidad se vive así, con esa conciencia, con esa reverencia, con esa generosidad mutua, algo extraordinario sucede no solo en tu alma, sino también en tu cuerpo y en tu mente. Se liberan hormonas como oxitocina que fortalecen el vínculo emocional. Se reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de descanso y conexión. Mejora tu estado de ánimo, se fortalece tu sistema inmune, mejora tu calidad de sueño y sobre todo crece esa intimidad emocional y espiritual que es el fundamento de un matrimonio sólido. Pero cuando la intimidad se vive mal, cuando hay egoísmo, cuando hay uso del otro como objeto, cuando hay vergüenza tóxica, cuando hay rechazo constante, cuando hay infidelidad, aunque sea mental a través de pornografía o fantasías con otros, entonces en lugar de unir, separa, en lugar de bendecir, maldice, en lugar de dar vida, produce muerte espiritual. Por eso es tan importante comprender qué dice Dios verdaderamente sobre esto, no lo que te dijeron personas mal formadas, no lo que intuyes vagamente, sino la enseñanza clara, hermosa y liberadora de la Iglesia fundada por Cristo. Si este tema te toca el corazón, si reconoces que necesitas renovar tu comprensión, te pido que escribas en los comentarios: Dios está con usted, para acompañar a otros matrimonios que también buscan vivir su intimidad según el plan de Dios. Y si este mensaje te ayuda, compártelo con otros matrimonios cristianos que conoces, porque son muchos los que viven en confusión, en culpa innecesaria, en sequedad matrimonial por falta de enseñanza correcta. No sabes cuántas parejas pueden ser bendecidas si compartes esta palabra. Voy a explicarte con toda claridad
5 verdades fundamentales que Dios y la Iglesia enseñan sobre la intimidad matrimonial, y luego te daré orientación práctica sobre situaciones concretas que seguramente te has preguntado alguna vez. Y todo esto lo hago no con lenguaje técnico y frío, sino con la calidez pastoral que necesitas, con la claridad que mereces y con el respeto profundo que exige este tema sagrado. La primera verdad fundamental es esta: Dios creó la sexualidad humana y vio que era muy buena. Desde el principio, en el Génesis, leemos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Los creó varón y mujer, los bendijo y les dijo: creced y multiplicaos. Fíjate, Dios los creó con sexualidad diferenciada, con atracción mutua, con capacidad de unirse físicamente, y esto lo hizo antes del pecado original, en el estado de inocencia. Esto significa que la sexualidad no es consecuencia de la caída, es parte del diseño original de Dios para la humanidad. Y cuando Dios terminó toda su creación, incluyendo la sexualidad humana, miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Entonces la sexualidad en sí misma, en su esencia, es buena, es santa, es regalo de Dios. El problema no es la sexualidad. El problema es el desorden que introdujo el pecado, el egoísmo, la lujuria, el uso del otro como objeto. Pero cuando la sexualidad se vive dentro del marco que Dios estableció, que es el matrimonio sacramental entre un hombre y una mujer abiertos a la vida, recupera toda su belleza, toda su bondad, toda su capacidad de santificar. San Juan Pablo II dedicó años a desarrollar lo que llamó la teología del cuerpo, una reflexión profundísima sobre el significado del cuerpo humano, de la sexualidad, del matrimonio, y su enseñanza central es esta: el cuerpo humano tiene un lenguaje nupcial, está hecho para el don sincero de sí mismo, y ese don se realiza plenamente en la unión matrimonial, donde dos personas se entregan totalmente el uno al otro para siempre. Entonces, cuando tú y tu cónyuge se unen íntimamente con amor, con generosidad, con apertura a la vida, no están simplemente satisfaciendo un instinto, están actualizando el sacramento, están viviendo físicamente lo que prometieron espiritualmente, están siendo icono del amor entre Cristo y la Iglesia. La segunda verdad es que la intimidad matrimonial tiene dos significados inseparables: el significado unitivo y el significado procreativo. Esto significa que cada acto conyugal debe estar abierto a estas dos realidades: unir profundamente a los esposos y estar abierto a la transmisión de la vida. Estos dos significados no pueden separarse artificialmente sin dañar la naturaleza del acto. Cuando se busca solo el placer, eliminando completamente la apertura a la vida mediante anticonceptivos, se está mintiendo con el cuerpo, se está diciendo: me entrego totalmente a ti, pero reteniendo la fertilidad, que es parte esencial de la persona. Y esta mentira corporal tiene consecuencias: debilita el vínculo matrimonial, reduce al cónyuge a objeto de placer, introduce egoísmo en lo que debería ser don total. Por el contrario, cuando se vive la apertura a la vida, cuando los esposos aceptan su fertilidad como regalo y responsabilidad, cuando están dispuestos a acoger la vida que Dios quiera enviar, o cuando por razones graves utilizan métodos naturales, respetando los ciclos que Dios puso en el cuerpo de la mujer, entonces la intimidad conserva toda su dignidad, toda su verdad, todo su poder santificador. Ahora bien, esto no significa que cada acto deba resultar en embarazo, ni que los esposos deban tener tantos hijos como sea biológicamente posible sin ningún discernimiento. Significa que deben estar abiertos, que no cierren artificialmente esa puerta, que confíen en Dios y actúen con responsabilidad. Y aquí entra la planificación familiar natural, que no es lo mismo que anticoncepción. Los métodos naturales respetan el diseño de Dios, permiten a los esposos conocer profundamente los ritmos del cuerpo, requieren comunicación y autocontrol,
y cuando hay razones serias permiten espaciar los nacimientos sin violar la naturaleza del acto conyugal. Esto requiere formación, requiere disciplina, requiere que ambos esposos participen, pero los matrimonios que lo viven testifican una intimidad más profunda, más consciente, más respetuosa que cuando vivían la anticoncepción artificial. La tercera verdad es que dentro del matrimonio existe una libertad amplia para expresar el amor mutuo siempre que se respeten tres principios fundamentales: que haya consentimiento mutuo genuino, que se respete la dignidad de ambos esposos y que el acto conserve su naturaleza ordenada a la unión y apertura a la vida. Esto significa que los esposos tienen libertad para expresar su amor de formas variadas, con creatividad, con ternura, con pasión, siempre que no caigan en prácticas que objetivizan, que degradan, que introducen a terceros, aunque sea mentalmente, o que alteran la naturaleza del acto conyugal. Preguntarás, ¿qué significa respetar la dignidad? Significa que ninguno puede exigir al otro prácticas que le causen dolor físico o emocional, que le generen vergüenza tóxica, que lo reduzcan a instrumento de placer egoísta. Significa que ambos deben buscar el bien del otro, el gozo mutuo, la experiencia compartida, no solo la satisfacción propia. Preguntarás, ¿qué significa conservar la naturaleza del acto? Significa que el acto debe completarse de la manera natural que Dios diseñó, sin desviaciones que lo hagan estéril por elección deliberada cuando no hay razón grave. Esto excluye prácticas que la moral católica siempre ha considerado contrarias a la naturaleza. Pero dentro de estos límites amplios existe una libertad hermosa para que los esposos descubran mutuamente, con pudor, pero sin falsa vergüenza, con respeto, pero sin rigidez, las formas en que pueden expresar su amor y darse gozo recíproco. Y aquí es importante mencionar algo que causa mucha confusión y culpa innecesaria. El placer en sí mismo no es malo, el gozo físico no es pecado. Dios pudo haber hecho la procreación sin placer, pudo haber diseñado la unión conyugal como algo meramente funcional, pero deliberadamente la hizo placentera porque el placer es bueno cuando se vive en su contexto correcto, cuando acompaña al amor verdadero, cuando se ordena al bien del otro y está abierto a la vida. Por tanto, los esposos no solo pueden, sino que deben buscar el gozo mutuo, deben preocuparse por la satisfacción del otro, deben cultivar una intimidad que sea profundamente placentera para ambos, porque ese placer compartido fortalece el vínculo, expresa el amor y es parte del regalo de Dios para el matrimonio. La cuarta verdad es que la castidad matrimonial existe y es fundamental. Muchos piensan que la castidad es solo para los solteros o los consagrados, pero hay también una castidad propia del matrimonio que consiste en vivir la sexualidad con pureza de intención, con dominio propio, con respeto mutuo, sin lujuria incluso dentro del matrimonio. ¿Qué significa esto concretamente? Significa que el esposo no puede usar a su esposa como objeto para descargar tensión sexual sin importarle si ella está receptiva, sin preocuparse por su placer, sin considerar sus necesidades emocionales. Significa que la esposa no puede manipular al esposo usando la intimidad como premio o castigo, negándose sistemáticamente sin razón o entregándose sin amor genuino solo por cumplir. Significa que ambos deben evitar introducir elementos extraños en su intimidad: pornografía, fantasías con otras personas, comparaciones, prácticas degradantes. La castidad matrimonial también incluye saber abstenerse temporalmente cuando hay razones justas: enfermedad, agotamiento, periodos fértiles, si hay razón grave para evitar embarazo, y se practica planificación natural, tiempos litúrgicos especiales si ambos están de acuerdo, preparación para recibir sacramentos. San Pablo dice: no os privéis el uno al otro, a no ser de común acuerdo por algún tiempo, para dedicaros a la oración y luego volved a juntaros. Fíjate que reconoce el derecho mutuo a la intimidad,
pero también la legitimidad de abstenerse temporalmente por motivos espirituales, siempre de común acuerdo. Esta capacidad de abstenerse cuando es prudente, de dominarse cuando sería egoísta exigir, de respetar los ritmos y necesidades del otro, esto es castidad matrimonial, y lejos de enfriar la relación la profundiza, porque introduce respeto, consideración, amor verdadero que busca el bien del otro y no solo la satisfacción propia. La quinta verdad es que la intimidad matrimonial debe vivirse en el contexto de toda la relación, no aislada. Es decir, no puedes pretender tener una vida íntima, rica y satisfactoria si durante el día tratas mal a tu cónyuge, si no conversas, si no oras juntos, si no compartes responsabilidades, si viven como extraños que solo se juntan en la noche. La intimidad física es el lenguaje del amor que se vive todo el día en lo pequeño, en cómo te despides por la mañana, en cómo la tratas cuando llegas cansado del trabajo, en cómo él te escucha cuando necesitas hablar, en cómo comparten las tareas del hogar, en cómo rezan juntos aunque sea brevemente, en cómo se perdonan las faltas diarias, en cómo se bendicen mutuamente. Todo eso prepara el terreno para que la intimidad física sea realmente expresión de amor y no solo encuentro mecánico de cuerpos. Y aquí entra algo muy importante relacionado con cómo funcionamos como seres integrales, mente, cuerpo, espíritu. Cuando hay tensión no resuelta, cuando hay resentimientos acumulados, cuando hay falta de comunicación emocional, tu cuerpo lo sabe, aunque tu mente trate de ignorarlo. Tu sistema nervioso permanece en alerta, tu cortisol está elevado, tus músculos tensos y en ese estado tu cuerpo simplemente no puede responder con la receptividad y el abandono que requiere la intimidad plena. Por eso muchas parejas experimentan dificultades en su vida íntima que no son físicas, sino consecuencia de problemas relacionales no resueltos. La solución no está en un consultorio médico, sino en mejorar la comunicación, en perdonarse genuinamente, en recuperar la ternura diaria, en orar juntos. Cuando una pareja reza junta, aunque sea 5 minutos al día, cuando se toman de las manos y presentan ante Dios sus preocupaciones, sus hijos, su trabajo, su relación, algo profundo sucede, sus sistemas nerviosos se sincronizan, la oxitocina aumenta, el vínculo se fortalece y esa conexión espiritual y emocional prepara naturalmente la conexión física. Por eso insisto siempre, matrimonios, oren juntos, aunque sea brevemente, aunque les cueste al principio, aunque sientan que no saben cómo. Tómense de las manos, digan un Padre Nuestro, ofrezcan su día, bendíganse mutuamente y verán cómo su intimidad en todos los niveles mejora notablemente. Ahora quiero abordar algunas preguntas concretas que muchos matrimonios tienen, pero que les da vergüenza consultar. Primera pregunta, ¿es lícito dentro del matrimonio el placer que no culmina en el acto completo? La respuesta es que los actos preparatorios que expresan amor y ternura, que aumentan la unión emocional y preparan para la unión plena, son buenos y legítimos siempre que se ordenen al acto completo cuando ambos están receptivos. Es decir, las caricias, los besos, las expresiones de afecto corporal son parte natural del lenguaje del amor conyugal y no deben causarte culpa. Pero buscar deliberadamente solo esos placeres mientras se evita sistemáticamente la unión plena sería desordenado, porque separaría el placer de su significado completo. Segunda pregunta, ¿qué hacer cuando uno de los cónyuges tiene más deseo que el otro? Esto es muy común y requiere paciencia, comunicación y caridad mutua. El cónyuge con más deseo debe aprender a moderarse, a no presionar, a expresar su necesidad con respeto. El cónyuge con menos deseo debe hacer un esfuerzo generoso de responder cuando es posible, comprendiendo que la intimidad es necesidad legítima del otro, pero también debe sentirse libre de decir que no cuando hay razones genuinas sin sentirse culpable.
Ambos deben buscar entenderse, encontrar un ritmo que aunque no sea ideal para ninguno, sea aceptable para ambos y sobre todo amarse en la diferencia sin acusaciones ni exigencias egoístas. Tercera pregunta, ¿es pecado la actividad solitaria dentro del matrimonio? Sí, porque por su naturaleza es acto cerrado al otro y cerrado a la vida, es búsqueda egoísta de placer que contradice el lenguaje nupcial del cuerpo. Pero si un cónyuge ha caído en esto, debe confesarlo, no desesperarse, buscar las causas que pueden ser falta de intimidad en el matrimonio, estrés, adicción previa a pornografía y trabajar para superarlo con la gracia de Dios y, si es necesario, con ayuda profesional cristiana. Cuarta pregunta, ¿qué hacer con pensamientos o fantasías con otras personas? Estos deben ser rechazados inmediatamente porque constituyen infidelidad mental, porque son lujuria que usa imaginativamente a otra persona como objeto y porque dañan gravemente la intimidad matrimonial aunque el cónyuge no se entere. Cuando notes que tu mente se va hacia esos pensamientos, corta inmediatamente, di una oración corta como Jesús misericordia, enfoca tu atención en algo concreto presente y si es recurrente, examina si estás consumiendo contenido inadecuado en redes, series, películas que alimentan esas fantasías. Quiero hablar ahora específicamente de un problema gravísimo que está destruyendo matrimonios católicos, la pornografía. Hermanos, si consumes pornografía, aunque sea ocasionalmente, aunque sea solo mirando imágenes sensuales en redes sociales, aunque pienses que es inofensivo porque no es infidelidad física, necesitas saber esto con toda claridad. Es pecado grave, es infidelidad, es usar sexualmente a otras personas, aunque sea a través de una pantalla, es entrenar tu cerebro en patrones de excitación que destruirán tu capacidad de intimidad genuina con tu cónyuge. La pornografía no solo es moralmente mala, es neurológicamente destructiva, altera tus circuitos de recompensa, requiere estímulos cada vez más intensos para lograr la misma respuesta, te desconecta emocionalmente, te hace ver a tu cónyuge como aburrido o insuficiente comparado con las imágenes artificiales que consumes y espiritualmente te separa de Dios, te llena de vergüenza, te hace incapaz de orar, te quita la paz, te esclaviza. Si has caído en esto, no importa cuánto tiempo lleves, no importa cuán profunda sea la adicción, hay esperanza, hay liberación, pero requiere decisión radical. Confiésate, corta completamente el acceso poniendo filtros en todos tus dispositivos. Busca accountability con alguien de confianza que te pregunte regularmente cómo vas. Identifica los momentos de vulnerabilidad donde sueles caer y cambia esos patrones. Reemplaza ese hábito con oración, con lectura de la palabra, con actividad física y confía en la gracia de Dios que puede liberarte completamente. Y si eres la esposa de un hombre que lucha con esto, necesitas saber que aunque es traición y duele profundamente, también es enfermedad espiritual que requiere compasión junto con firmeza. Puedes y debes exigir que busque ayuda, que se confiese, que ponga medidas concretas, pero también acompañarlo en la lucha, perdonar cuando haya arrepentimiento genuino y no sentirte inadecuada porque el problema no eres tú, es la distorsión que introdujo el pecado en su percepción. Permíteme ahora hablar de algo hermoso que muchos matrimonios no experimentan porque no lo conocen, la intimidad como oración, como acto de adoración a Dios. Sí, has leído bien. Cuando un matrimonio cristiano se une en la intimidad con las disposiciones correctas, con amor genuino, con apertura a la vida, con respeto mutuo, con gratitud a Dios por el regalo que es el cónyuge, ese acto puede ser oración, puede glorificar a Dios, puede ser ofrecido a Él como expresión de gratitud y cooperación con su plan creador. Algunos santos y maestros espirituales han enseñado que los esposos pueden brevemente encomendarse a Dios antes de unirse, pueden agradecer después,
pueden ver en su mutuo darse un reflejo del amor de la Trinidad, donde hay perpetua entrega y recepción. Esto no significa que haya que estar constantemente pensando en Dios durante la intimidad de manera que te distraiga, pero sí significa que ese momento no es tiempo robado a Dios, no es paréntesis profano en una vida consagrada, sino parte integral de tu vocación matrimonial que Dios bendice y en la cual se complace cuando se vive rectamente. Entonces quítate toda culpa falsa, toda vergüenza tóxica, todo sentimiento de que estás haciendo algo sucio o inferior. Cuando amas a tu cónyuge con tu cuerpo, cuando le das placer generosamente, cuando recibes el don que te da, cuando están abiertos a la vida que puedan concebir, estás viviendo tu sacramento, estás siendo santo en tu estado de vida, estás agradando a Dios. Antes de terminar, quiero dirigirme a situaciones particulares que sé que algunos están viviendo. A ti, mujer, que tu esposo te exige prácticas que te degradan, que te causan dolor, que sientes que te usan, tienes derecho a decir no, tienes derecho a exigir respeto y si hay abuso sistemático, tienes derecho a buscar ayuda, a hablar con un sacerdote o consejero, a protegerte. El matrimonio no es licencia para el abuso. A ti, hombre, que tu esposa te rechaza constantemente sin razón, creando distancia y frialdad. Busca primero entender, quizá hay heridas, quizá hay cansancio, quizá necesita más conexión emocional primero, pero también conversa con sinceridad, expresa tu necesidad sin exigir, busquen ayuda juntos si es necesario. A ti, esposa, que has perdido todo deseo por tu esposo, examina las causas, pueden ser médicas especialmente después de los 40 con cambios hormonales, pueden ser emocionales por resentimientos acumulados, pueden ser espirituales por sequedad general. Busca ayuda médica si es físico, busca consejería si es relacional, busca dirección espiritual si es del alma, pero no te resignes a vivir así porque tu matrimonio necesita la intimidad para mantenerse fuerte. A ti, esposo, que experimentas dificultades físicas, no te avergüences, es común especialmente con la edad, con el estrés, con ciertas condiciones médicas. Busca ayuda profesional, pero también examina tu vida espiritual, tu manejo del estrés, tu descanso, tu alimentación, tu ejercicio, porque todo está conectado. Y a ambos que atraviesan desierto en su intimidad, no se rindan, busquen ayuda, oren juntos, sean pacientes el uno con el otro y confíen que Dios puede renovar lo que parecía muerto. Finalmente quiero dejarte con esta verdad que debe transformar completamente cómo vives tu intimidad matrimonial. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando dos esposos cristianos se unen en el matrimonio, sus cuerpos templos se convierten en un solo templo donde Dios habita. Por tanto, cuida ese templo, respétalo, honra al espíritu que habita en tu cónyuge, tratándolo con dignidad, con ternura, con reverencia. Y vive tu sexualidad no como los paganos que no conocen a Dios, no con pasión desordenada, no con egoísmo, sino en santidad y honor, sabiendo que glorificas a Dios con tu cuerpo cuando amas rectamente a tu cónyuge. San Pablo dice, el cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor. Y luego añade, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Esto incluye, dentro del matrimonio, vivir la intimidad conyugal como Dios la diseñó, con amor, con generosidad, con apertura a la vida, con respeto mutuo y con la alegría de saberse regalo el uno para el otro. Escribe en los comentarios, Dios está con usted, si este mensaje te ha ayudado a comprender mejor esta dimensión tan importante de tu vida matrimonial. Comparte este video con otros matrimonios cristianos que necesitan esta enseñanza. Suscríbete para más contenido sobre matrimonio, familia, vida cristiana práctica, sanidad interior y paz del corazón. Activa la campanita y recuerda, ama a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia con entrega total, con fidelidad perpetua, con generosidad sin límites. Amén.